Al Corral los nuevos corralazos. Prueba la doble carne, doble queso con cebolla grillé. Disfruta la mordisco a mordisco, papita a papita, a un precio en combo que te va a encantar. El Corral, la receta original. Bienvenidos al noticiero central de Telemaíz. En el día de hoy vamos a tratar temas reflexivos, vamos a tratar temas de la violencia en los años 80, vamos a tratar temas de interés, vamos a tratar temas que la verdad ha afectado a muchas familias de, por ejemplo, compañeros de nosotros, de gente que vive en la ciudad, de gente que conocemos, que se le secuestraron al papá, le mataron a la mamá, etcétera, etcétera. Diversas situaciones que se generaron por el narcotráfico, que fue algo que afectó gravemente la situación del país. Entonces vamos a mencionar hechos. Primer hecho contundente que marcó la historia de Colombia en los años 80-90, la primera participación de Pablo Escobar en la política que la verdad se convirtió en una narcopolítica. ¿Por qué? El ministro de Justicia por ese entonces, Rodrigo Lara Bonilla, le iba a Pablo Escobar: Pablo, vení, no es que, Pablo, vení, no estás haciendo ese tipo de cosas bien, estás haciendo política con narcotráfico, estás vendiendo droga, eso no es lo que necesitamos en este país. Entonces Pablito pues llegó, bien pueda, le doy el tiro Rodrigo, y mandó sicarios, lo mataron y Rodriguito se murió. Qué tristeza. Y luego de esto se generaron diversas situaciones como diálogos. Por ejemplo, el expresidente Belisario Betancur, que murió hace pocos años, el expresidente en esos años de los 83, 84, 85 hizo diversos diálogos con Pablo Escobar y con los paramilitares y en sí la guerrilla del M-19 para gestar como una paz en Colombia, una paz duradera, una paz que pudiera ser libre, una paz que pudiera estar para todos. Pero entonces pues Pablo Escobar no quiso y pues luego de esto se gestó el ya conocido ataque al Palacio de Justicia en el año de 1985, un ataque que la verdad empezó una guerra de narcotráfico en Colombia, una guerra que la verdad se fue con armas, con narcotráfico, con violencia, una guerra que la verdad no fue para nada buena, una guerra que no aportó nada para el país, una guerra sucia, una guerra bandida, una guerra que la verdad fue mala. Entonces allí murieron muchos senadores, congresistas, miembros de la Cámara, etcétera, etcétera, que la verdad eran de gran aporte para el país, pero lastimosamente por el narcoterrorismo que se libraba con el cartel de Cali, con Pablo Escobar, con los paramilitares, con la guerrilla del M-19, pues no se pudo. Entonces pues, y hablando de política, este momento, pues el presidente no, porque nunca va a ser presidente, qué pena. El candidato presidencial Gustavo Petro se dice que estuvo allí implicado en el M-19 y la verdad tristeza, porque la verdad seguimos eligiendo a nuestros líderes teniendo en cuenta que participaron de esta época tan oscura de Colombia. Pero entonces estas son como situaciones que la verdad debemos de dar a un lado, por ejemplo el carro bomba de Pablo Escobar en su edificio en el Mónaco, y otro tipo de situaciones que la verdad debemos dar paso al costado y mirar un nuevo horizonte para poder contemplar lo que verdaderamente es este país: fauna, naturaleza, belleza, cultura y otro tipo de cosas que la verdad hoy en día estamos recuperando y estamos intentando dejar de lado tantas cosas como lo es el narcotráfico, que afectó mucho a nuestro país. Bueno, otro hecho que la verdad caracterizó mucho esta época de los 80 y los 90 era la no libertad de expresión, la no libertad de que usted no podía expresar lo que quisiera, pero que más tarde sería oficializada y respetada en el año 91 cuando se lanzó la Constitución Política, pero esos son temas que no vamos a tocar en este noticiero. Entonces, pues en los años 80, relacionado con la libertad de opinión, fue asesinado Héctor Abad Gómez, que también hace referencia al texto literario del olvido que seremos, un texto muy interesante escrito por su hijo Héctor Abad Pasionista. Bueno, Héctor Abad Gómez fue asesinado por el simple hecho de expresar sus inconformidades frente a los políticos. Entonces pues los paramilitares y principalmente todas las organizaciones terroristas y el narcotráfico no les gustaba este tipo de cosas y lo mandaron a matar. Situaciones que afectaron gravemente a la ciudadanía y pues hubo mucha gente que
que se compadeció de Héctor Gómez y su familia y procuró no dejar su nombre en el olvido y seguir recordándolo hasta hoy en día que leemos el libro del olvido que seremos, el libro de su vida. Ahora le doy paso a mi compañero Tomás Pardo, a mi compañero del noticiero, para que nos cuente otras situaciones que afectaron al país en estas épocas de los 80-90. Muchas gracias. A continuación se van a relatar más hechos por parte de otro de mis compañeros llamado Tomás Pardo. Tomás, ven, te cedo la palabra para que hables más de estos temas que afectaron gravemente a muchas familias en los años 80 y 90. Tomás, con el mayor de los gustos. Gracias, hermano. Bueno, hoy vamos a hablar sobre 3 hechos que marcaron mucho la historia de Colombia, especialmente en el tiempo de Pablo Escobar. Para empezar voy a hablar sobre atentados a farmacia La Rebaja. Esto causó mucho impacto, ya que este fue un hecho bastante repetido, ya que Pablo Escobar organizó 5 veces el mismo atraco y se dio las 5 veces. Esto fue algo de gran impacto, ya que en una farmacia pensaría cualquiera que no tiene nada que ver, y cómo podría influir en la filosofía, entre comillas, de Pablo Escobar, o cómo podría estar esto en contra de su ideología. Pues no sabemos, pero quisiera, su intención era internar y generar temor a la sociedad mediante actos corruptos y totalmente erróneos, intentando figurar de una manera que no es digna de ser humano. Otro de los hechos es en el parqueadero del Éxito. En este puso una bomba, un atentado bastante que muchas veces los políticos de importancia describieron como un acto cobarde, ya que él ponía bombas y simplemente no le importaba a la gente que estaba ahí, simplemente le importaba acabar con sus víctimas, sembrar terror y intentar dar el mensaje de que nadie se podía meter con él, ya que políticos importantes tenían una constante lucha contra el narcotráfico. Tristemente muchos de estos acabaron muertos, cruelmente y asesinados. El tercer hecho que quiero exponer es en un bar Oporto, en el bar llamado Porto. En este llegaron varios hombres en camionetas encapuchados y generaron una masacre en la cual separaron hombres y mujeres y pusieron a espectar a las mujeres cómo acribillaban a los hombres. Esto fue un acto bastante triste e impactante y una manera muy cruel de hacer sufrir a las mujeres, ya que ver morir a una persona no es para nada fácil y puede llegar a ser traumático. Muchas gracias y le daré el paso a mi compañero de set. Bueno, en este momento le daré paso a mi compañero de set, Juan José Chaparro, que explicará a detalle más hechos que marcaron la historia de Colombia de manera que por parte de la violencia. Muchas gracias, Tomás. Un gusto. Bueno, aparte de los hechos que han narrado mis dos compañeros, quiero dar inicio a contar otros hechos muy importantes que marcaron la historia del terror entre los años 1970 y 1990 en Colombia. Bueno, el primero de ellos es el atentado al avión de Avianca. ¿Por qué se dio esto? Pablo Escobar, como ya sabemos, fue un hombre muy malo, un hombre que no le aportó para nada cosas buenas al país. Mucha gente lo respetaba, como que mucha gente también lo elogiaba, lo amaba, por decirlo así. Porque primero que todo, él fue un hombre muy malo, acabó con la vida y destruyó demasiadas familias. Y en el sentido de que fue bueno, porque él se quiso como sentir algo solidario y ayudó a muchas personas. Por ejemplo, él creó su propio barrio y allí le pudo dar un hogar, un techo a muchas familias, muchas personas que estaban en la completa pobreza. Entonces, por este simple hecho, las personas creían que él era un hombre bueno, que le aportaba mucho a la sociedad, cuando no. Él también tenía una cara buena y otra mala. Esa fue la cara buena, pero la mala fue todo lo que nos han contado mis anteriores compañeros.
que hizo atentados a droga a la rebaja, también hizo muchos atentados, organizó el atentado al Álvaro Porto junto a otros narcotraficantes, también sobre lo que yo ahorita voy a explicar, que fue el atentado al avión de Avianca, el carro bomba que explotó en el periódico El Espectador, que acabó con la vida de muchísimas personas. Bueno, e infinidad de hechos más ocurridos por parte de este peligroso y terrorífico narcotraficante. Bueno, comenzamos. Primero por el avión de Avianca. ¿Esto por qué se dio? Eso se dio desde un inicio por el expresidente de la nación, César Gaviria. Este era un candidato que se lanzó a la presidencia y pues Pablo Escobar desde sus inicios, cuando lo veía en televisión, no le gustaba porque él veía que iba en busca de los narcotraficantes, quería acabar con todo el terror y toda la violencia que estaba pasando en Colombia en esa época. Él quería que todo eso se acabara, quería luchar por sus ideales. Él tenía unos ideales muy correctos, unos ideales que no iban por nada del camino del mal. Solo él quería que Colombia tuviera un cambio grande, un cambio en el que no hubiera narcotráfico, nada de violencia, que las personas fueran más correctas, que pudieran salir a la calle sin ningún problema, sin tener miedo alguno. Entonces Pablo Escobar no le gustaban estas actuaciones. Entonces un día él descubre que César Gaviria iba a abordar un vuelo hacia otra ciudad para hacer pues su campaña. César Gaviria no se monta al avión y Pablo Escobar no estaba enterado de esta situación. Sin embargo, él continúa su plan y decide mandar a uno de sus sicarios a introducir una bomba dentro de ese avión en el que supuestamente el candidato presidencial iba a abordar, pero no fue así. Pablo Escobar estaba muy convencido de que el candidato se había montado al avión, cuando el candidato a última hora decide cancelar su vuelo e irse por otra aerolínea, en otro vuelo para llegar más rápido a su destino. Al avión explotó en el aire exactamente en el municipio Soacha, en la ciudad de Bogotá, y Pablo Escobar estaba muy convencido de que había asesinado al candidato presidencial, pero no fue así. Al enterarse de que no, Pablo Escobar siente de todo, quiere acabar con todo, y desde ese momento él se dio muy visto hacia las autoridades, porque antes de eso ya venía cometiendo muchos crímenes y las autoridades de Colombia lo tenían en la mira. Entonces, a partir de esto, él dio, por decirlo así de una manera más vulgar, dio más papaya, y aquí logró que la policía creara el bloque de búsqueda en su momento, liderado por el general Naranjo, quien persiguió por muchísimos años a Escobar. También, a través de esto, Escobar decide hacer muchísimos atentados más y intentar acabar muchísimas veces con la vida del candidato presidencial César Gaviria y con la del general Naranjo, por simplemente liderar el bloque de búsqueda en busca de él. Bueno, aquí dejamos este tema. Continuamos a otro hecho muy importante. El otro hecho muy importante es el del atentado al diario El Espectador, el carro bomba. Bueno, ¿por qué se dio esto? ¿Quién era el que dirigía este diario? El diario El Espectador era dirigido por Guillermo Cano Izaza, un hombre que tenía unos ideales muy correctos también, alguien que quería luchar por cambiar un país, por reforzar la seguridad y sobre todo quería dar a la luz nuestras opiniones, las opiniones de esas personas. Quería dar a la luz que conocieran quién era realmente Pablo Escobar, la persona mala que era, y también no solo él, sino su cartel, también como los hermanos Castaño, entre muchos más. Entonces a Pablo Escobar pues obviamente no le gustaban esas actuaciones de este señor,
Por este motivo, él decide hacer un atentado hacia su periódico. Este fue un atentado que estaba principalmente elaborado por acabar con la vida de este señor Guillermo Cano Izaza, pero lastimosamente los que terminaron pagando esta masacre fueron sus empleados que trabajan para él en este periódico, porque en ese momento él no había llegado a trabajar. Entonces los que pagaron con su vida fueron sus empleados, más no él. Aunque sin embargo, muchos días después, Pablo Escobar, al enterarse de que él no estaba allí y no muere, días después, como lo mencioné, en Bogotá, dos sicarios en moto, comandados por el cartel de Medellín, lo asesinan en su carro por la noche cuando iba camino a su casa a celebrar Navidad con su esposa, hijos y nietos. Bueno, en los últimos años se han generado muchas gestas para que este tipo de cosas como el narcotráfico y otras cosas distintas a esto no se vuelvan a repetir. Haciendo un ejemplo claro, por ejemplo, en los últimos años se ha fomentado mucho el turismo, se ha fomentado mucho que conozcamos a Colombia, pero desde el lado ecológico, desde un lado cultural, desde un lado desde que conozcamos como nuestro pasado, pero no ese pasado terrorífico del que estábamos hablando anteriormente, sino un pasado más bien cultural, un pasado más bien social, un pasado bonito, un pasado que toda la gente recuerda de buena manera. Y asimismo, por ejemplo, el alcalde Federico Gutiérrez fue una persona muy esencial para que esto se gestara, ya que él terminó con el narcoturismo que se hacía en la ciudad de Medellín. Muchos turistas y muchas personas de otras nacionalidades, por ejemplo españoles, estadounidenses y principalmente gente europea, tenía una concepción del país muy distinta a la que había anteriormente, a la que hay en la actualidad, disculpen. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, se tenía la concepción de que Colombia era droga, que Colombia nada más era narcotráfico, que Colombia era drogadicción. Pero en la actualidad mucha gente ve a Colombia desde otros ojos. Por ejemplo, tenemos a Caño Cristales, a otras cosas muy distintas que la verdad ponen a Colombia en un rango muy alto en cuanto a diversidad ecológica se refiere y en cuanto a otras cosas. Por ejemplo, hemos visto en los últimos años presidentes como Juan Manuel Santos, que si bien no hizo un buen proceso, hizo un proceso como de no asignar a Colombia tanto al narcotráfico, sino más bien como les venía diciendo anteriormente, a la naturaleza, a hacer un turismo consciente y a disfrutar Colombia de manera turística, pero evadiendo estas cosas del narcotráfico. Y se le agradece mucho evadir el narcotráfico en cuanto al turismo al alcalde de hace 3 años de Medellín, Federico Gutiérrez, que fue una persona muy buena para la ciudad de Medellín y para evadir el narcoturismo que se venía gestando en los últimos años, o sea, como del año 2000 hasta el año 2016-2017. Otro de los juegos que se llevó a cabo gracias a estos hechos fue realizar un parque que hoy en día se llama el Parque de la Infección. Cuando la gente llega a este parque, lo primero que puede observar es una especie de muros que contienen frases dichas o relatadas por gente que estuvo en esa época y que tuvo lugar a algún sufrimiento o algo que ver entre los tantos hechos de violencia que existieron. Decían muchas frases de políticos como se me puede acabar la voz pero nunca la moral. Este tipo de frases eran fundamentales, ya que fueron frases dichas con la intención de seguir luchando por una mejor Colombia y no dejarse vencer, porque en esos tiempos todo el mundo se pensaba en dejar vencer y dejarse llevar por una Colombia totalmente con hechos de violencia, y esto no puede ser así. Esto tiene que ser una Colombia bella, como la fauna que podemos observar, los niños felices con derecho a salir sin tener miedo a que una bomba le explote o que algún familiar muera. Por eso ha luchado Colombia. Y otro de los juegos que se cerró hace poco fue cuando tumbaron el edificio Mónaco. Esto para mí y para mucha gente significó una nueva cultura
dejando atrás el pasado, donde en este mismo edificio existieron atentados y donde un capo tan buscado fue un lugar de refugio para él, donde todo, básicamente, la energía era ilícita. Estos hechos se hicieron en memoria, el Parque de la Infección se hizo en memoria para no olvidar a todas estas personas, más o menos algo así como el texto del olvido que seremos, para no olvidar a cierta persona que dio espacio en esa época. Y bueno, le voy a dar el espacio a otro compañero de él que lo va a explicar. Bueno, gracias a mi compañero Tomás Pardo por serme la palabra. A continuación trataré otro tema de las cosas que se han implementado para así evitar cosas así como una Colombia oscura, llena de terror, de violencia, de narcoterrorismo, de sicariato, de infinidad de cosas que se han implementado para que eso no ocurra. Y bueno, comenzamos pues primero con el Museo Casa de la Memoria. Este es un museo que se ha hecho para que las personas tomen conciencia de lo que verdaderamente de que verdaderamente el narcotráfico, el sicariato, la violencia, esto no es bueno, sino que así vamos más bien a dañar la sociedad, a hacer cosas que no son, a dañar un país. Entonces eso está hecho para que las personas tomen conciencia, conozcan la historia de muchas personas que han sido víctimas de la violencia. Entonces allí en este museo están plasmadas el nombre de muchas personas, donde están ellos porque se ven afectados o que han sido afectados por la violencia, porque han sido víctimas de un atentado, de una bomba o de cualquier cosa. Allí están ellas, entonces eso nos va a hacer recordarlas, tenerlas en nuestra memoria y sí, como lo dije anteriormente, algo de reflexión para que las personas tomen conciencia de que verdaderamente eso no es bueno. Bueno, en el último punto se trata de la reflexión nuestra hacia todo el proceso adquirido, todo el proceso realizado durante este periodo. Bueno, comenzamos con mi opinión, lo que yo opino, cómo fue mi proceso, cómo fue todo mi proceso durante ese tercer periodo. Este tercer periodo para mí fue algo de mayor importancia, de mucha importancia, algo especial, donde yo pude adquirir nuevos conocimientos. En ese periodo conocí más sobre cómo fue la oscura Colombia de los 1980, una época llena de violencia, terrorismo, narcoterrorismo, sicariato, infinidad de cosas que se hacían y se realizaban allí a manos del cartel de Medellín y sus distintos aliados, como el cartel de Cali y muchos más. Todo eso lo puedo aprender desde un inicio gracias al libro brindado por el profesor Pablo, El olvido que seremos. El profesor nos brinda este libro para que podamos conocer sobre la historia de un señor llamado Héctor Abad Gómez y su hijo Héctor Abad Faciolince. Entonces desde allí se empieza a desligar toda esta historia, se empieza a desligar todos mis conocimientos, porque a partir de allí el profesor día a día en cada clase nos da la oportunidad de aprender cosas buenas, cosas nuevas, todo sobre cómo fue esta Colombia. También nos dio la oportunidad de ir a un parque, el Parque de la Inflexión, donde allí pudimos conocer más sobre toda esta época, los hechos ocurridos, las personas importantes allí, las personas más influenciadas en todo esto, como Luis Carlos Galán Sarmiento, que fue asesinado por el cartel de Medellín, todo eso. Y bueno, más infinidad de cosas. Todo eso lo puedo aprender desde un inicio a partir de este libro y las diferentes actividades que realizábamos. Y pues bueno, ya, eso fue todo por hoy, por mi parte, y continuamos con Tomás Pardo. Bueno, ya dando inicio a mi opinión personal y a empezar a darle fin a este noticiero, durante el periodo lo que aprendimos todos fue por medio, el proceso empezó por medio de este libro, El olvido que seremos, ya que este texto literario hace énfasis a no dejar olvidar víctimas, especialmente de la violencia, y esto trae varias expectativas que nos dio, dándonos a, pues,
nos generó intriga sobre lo que viene siendo los tiempos de Pablo Escobar en los 80s y 90s, que fue la época más, la que Colombia más sufrió y más momentos de crisis tuvo que pasar. Ya dándole fin a este proceso, el profesor nos quiso llevar a conocer el Parque de la Inflexión, donde reflexionamos mucho, ya que vimos unas frases motivadoras y otras no tanto, otras más tristes que otras, porque demostraban la crisis que pasó Colombia y que mucha gente, que muchas personas tuvieron que pasar por un momento de decadencia, ya que perdieron familiares y queridos por culpa de el poco razonamiento humano que tenían en estos momentos, y básicamente no existía la dignidad, ya que nunca fue asesinada una persona dignamente, muy pocas veces una persona murió en su ley. Cuando estaban involucradas en el mundo de la política siempre eran cruelmente asesinados si no estaban apoyando el movimiento social y la ideología totalmente errónea de Pablo Escobar, ya que él por medio de un terror empezaba a matarlos, sembrando más miedo en los colombianos, y donde esto preocupaba a la gente por el futuro que se le dará a sus hijos. Ya gracias a la ley, aunque todavía hay corrupción, logramos combatir un poco los crímenes, todo esto de procesos de violencia, dándole fin y construyendo una nueva Colombia, ya que construyendo el Parque de la Inflexión generaron un texto, la gente lo puede ver como un tipo de memoria hacia estas personas para no dejarlas caer en el olvido, como en el texto Olvido que seremos. Y vemos la nueva reconstrucción cultural, por ejemplo, el momento de que tumbaron el edificio Mónaco, dejando atrás todo este momento donde se dieron muchos atentados y bueno, hubieron muchos crímenes. Cuando tumbaron esto, se regeneró la cultura, dejando atrás todo esto y formando la nueva, que es la que estamos haciendo. Doy paso a mi compañero Simón Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, con respecto a mi proceso durante el periodo, pienso que por medio de las actividades y por todo lo que desarrollamos, empezando por como dijeron mis otros dos compañeros, por el texto literario Olvido que seremos, la verdad un texto muy interesante en el que se nos menciona no dejar olvidar a las víctimas de todos estos atentados del narcotráfico. Asimismo pienso que todas las actividades que se desarrollaron fueron muy buenas para poder llevar a cabo distintas cosas relacionadas a recordar el narcoterrorismo, pero de una manera mala, de una manera en la que no nos influyera, de una manera en la que dijéramos que eso era malo y que no lo deberíamos de repetir. Y asimismo me gustó mucho la visita al Parque de la Inflexión, me gustó mucho todo el proceso que se desarrolló, porque la verdad podemos conocer la historia de nuestra ciudad, pero desde el otro lado, desde el lado de la violencia, para, como dijimos en las anteriores preguntas, no volver a cometer este tipo de actos delictivos que la verdad atentan contra la vida de muchas personas y son muy malos para la sociedad colombiana en común. Finalmente quiero dar una conclusión, y es que no nos dejemos llevar por plata fácil, no nos dejemos llevar por lo que es fácil. Luchemos por nuestros ideales, luchemos por lo que queremos en la vida, de manera honrada, de manera respetuosa y de manera concreta, para que no caigamos en cosas como el narcotráfico y como tener la plata fácil, porque la verdad, si es así, la verdad la vida no tendría ningún sentido y le haríamos daño a muchas personas. Como siempre, aquí somos Tomás Pardo, Juan José Chaparro y Simón Madrid, y muchas gracias por esto, Reto Superior Español, y hasta luego. Feliz tarde.